La línea de separación. Vi que Dios deseaba que su pueblo se separase del mundo, porque los malos, que son la presa legítima del enemigo, serían usados en todo sentido para destruir y desorientar a los santos. Y si nos toca estar en compañía de los malvados, debemos velar y orar en todo momento para no participar de su espíritu, porque ellos corrompen la atmósfera que los rodea y su aliento es oscuridad, y serán cada vez peor. Debemos apartarnos de ellos y estar totalmente libres, porque Dios no quiere que su pueblo se mezcle con los malvados más de lo que se sientan obligados a hacerlo. Vi a muchísimos, que se habían convertido de verdad a través de la influencia de personas que estaban viviendo en violación abierta a los mandamientos de Dios. Vi que Dios separará lo precioso de lo vil. Dios usará la verdad u otra para llevarlos a tomar una decisión. Y los corruptos no estarán dispuestos a aceptar ese llamado, sino que se separarán de los escogidos que han aceptado la preciosa verdad. Dios obrará de maneras misteriosas para salvar a los que son sinceros y honestos. Vi luego al tercer ángel. Mi ángel guardián dijo: su obra es terrible, su misión es espantosa. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a las reuniones de aquellos que están en el error y las tinieblas. Dijo el ángel: que la mente cese de fijarse en cosas que no tienen ningún provecho. El Señor estaba obrando en Minneapolis y debo ser fiel en expresar las palabras que Dios me dio. Estaba pasando por una de las pruebas más dolorosas de mi vida, porque desde ese momento la confianza que había tenido de que Dios estaba guiando y controlando la mente y los corazones de mis hermanos ya no era como antes. Yo había sentido que cuando recibía un llamado diciendo: hermana White, queremos que asista a la reunión porque su influencia es necesaria, no debía ver mis opciones o mis sentimientos, sino que debía levantarme por fe y hacer mi parte y dejar que el Señor hiciera la obra esencial que debía ser hecha. Ahora, una enorme carga pesa sobre mí. Desde ahora en adelante, debo mirar solamente a Dios, porque no me atrevo a confiar en la sabiduría de mis hermanos. Veo que ellos no siempre tienen a Dios como consejero, sino más bien dependen en gran medida de los hombres que han puesto delante de ellos en lugar de Dios. Mencioné que me sentí casi sola en Minneapolis. Estuve sola frente a ellos en la asociación en Battle Creek, porque de acuerdo a la luz que Dios ha visto conveniente darme, ellos no estaban siguiendo el consejo de Dios. Entonces sentí que mi espíritu se conmovía dentro de mí y presenté un testimonio directo a estos hermanos. Les conté un poco de cómo se había ejecutado las cosas en Minneapolis y les declaré la posición que había tomado, que el fariseísmo había estado obrando para fermentar el campamento aquí en Battle Creek y que las iglesias adventistas del séptimo día estaban siendo afectadas. Pero el Señor me había dado un mensaje y que con la pluma y la voz trabajaría hasta que esta levadura fuera expulsada y que una nueva fuera introducida, la cual era la gracia de Cristo. Se reconoció todo lo que yo había declarado en Minneapolis, que debía ocurrir una reforma en las iglesias. Deben llevarse a cabo reformas porque hay debilidad y ceguera espiritual en el pueblo que ha sido bendecido con gran luz, valiosas oportunidades y privilegios.
Habían salido de las iglesias denominacionales como reformadores, pero ahora están actuando igual que esas iglesias. Esperábamos que no habría la necesidad para otra salida. Muchos cerrarán sus oídos al mensaje que Dios les envía y abrirán sus oídos a las falsedades y sofismas. Trabajé con la pluma y la voz haciendo todo lo que estaba en mi poder para cambiar este estado de cosas. Declaré que el mundo que habían tomado en Minneapolis era una atrocidad contra el Espíritu de Dios y que si los que estaban en esta reunión salían con el mismo espíritu que habían venido a ella y seguían persistiendo en él, a menos que cambiaran su espíritu y reconocieran sus errores, entrarían en peores engaños, tropezarían y no sabrían en qué habían tropezado. Les rogué que se detuvieran donde estaban, pero la posición del pastor Butler y del pastor Smith los influenció a no hacer ningún cambio, sino a mantenerse en la misma posición. No hubo ninguna confesión. Se concluyó la bendita reunión. Muchos fueron fortalecidos, pero la duda y la oscuridad envolvieron a algunos más que antes. El rocío y las lluvias de gracia provenientes del cielo, que ablandaron muchos corazones, ni siquiera remojaron sus almas. El primer paso dado en la senda de la incredulidad y el rechazo de la luz es una cosa peligrosa, y la única manera para aquellos que han tomado este camino para apartarse a sí mismos de las trampas de Satanás es aceptar lo que el Señor les ha enviado, pero se han negado a recibirlo. Eso sería humillante para el alma, pero sería para su salvación. Con Dios no se juega. Él no eliminará todos los motivos de duda, pero dará suficiente evidencia en qué basar la fe. Si mis hermanos hubiesen reconocido su propia debilidad e incapacidad y nunca la hubiesen perdido de vista, habrían humillado sus corazones ante Dios, confesado sus errores y venir a la luz y libertad. ¿Qué nombre daríamos a este elemento? Es rebelión como en los días de Israel, cuando buscaron obstinadamente sus propios caminos y no se sometieron a los caminos de Dios ni a su voluntad. Se pasará por alto a aquellos que, como los judíos, cierren sus ojos a la evidencia que Dios se ha dignado darles. Otros recibirán la evidencia que ellos se negaron a recibir, y otros recibirán la bendición que Dios propuso para ellos, pero que se negaron a aceptarla porque eran orgullosos, autosuficientes y llenos de justicia propia. La incredulidad da lugar a todo pecado y es el vínculo de iniquidad. Su obra es corromper lo recto. Se pronuncia un ay sobre toda incredulidad y crítica directa, como la que se manifestó en Minneapolis y Battle Creek. Por sus frutos los conoceréis. Estamos atrasados en años y sin embargo, los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad quieren, en su ceguera, guardar la llave del conocimiento, negándose a entrar ellos mismos e impidiendo que otros entren. El mensaje debe ser pregonado por todos lados para que los que lo escuchen, aquellos que imperceptiblemente han estado jugueteando con el papado, sin saber lo que hacían, están fraternizando con el catolicismo por medio de compromisos y concesiones que sorprenden aún a los fieles partidarios del papado. Salid del camino, mis hermanos, no os interpongáis entre Dios y su obra. En ese gran día se abrirán las páginas más oscuras de la historia de este mundo y será demasiado tarde para corregir los errores. En los libros están registrados los crímenes cometidos a causa de las diferencias religiosas. No ignoramos la historia. Europa fue sacudida como por un terremoto, cuando la iglesia se engrandeció en orgullo y vanidad, altanera y déspota.
consagrada a condenar y a matar a todos los que se atrevieran a pensar por sí mismos y a quienes se atrevieran a tomar la Biblia como el fundamento de su fe. Se ha despreciado las advertencias, resistido la gracia, abusado de los privilegios, apagado la convicción y fortalecido el orgullo del corazón humano. El resultado es semejante al de los juicios, nefasta dureza de corazón. Ansiábamos presentar y dejar por sentado en cada alma la verdad que el sentimiento no es ninguna norma de evaluación para nuestro avance espiritual. Debemos estudiar y poner en práctica la palabra de Dios, porque ésta será una piedra sólida bajo nuestros pies. Ellos, nuestro pueblo, no deberían ponerse en contacto con nadie que haya seguido el derrotero del mal que él ha tomado, no importa cuál fuera su profesión o éxito aparente, porque al hacerlo se vuelven partícipes de sus pecados y al Señor no le agrada su proceder. El Espíritu del Señor ha sido contristado por el modo de obrar inestable de algunos que profesan creer la verdad. ¿Está fulano de parte del Señor o de parte del enemigo? ¿Está trabajando en armonía con las inteligencias celestiales? ¿Está trabajando con Dios? No, no. Cuando nuestro pueblo tiene tan poco discernimiento que fortalece las manos de los que mienten y continúan haciendo el mal, se hace responsable por su mal proceder. Dios no está con él. En el juicio se verán algunas cosas que ahora los hombres no disciernen. Entonces se avergonzarán de haberse asociado a tales influencias. Cuando alguien siente que Dios ha puesto sobre él una carga pesada y que por amor al alma que ha caído en el error debe tratar de recuperarla de los lazos de Satanás, debe hacerlo y Dios le dará gracia para no poner en peligro su propia alma. Pero el Señor no guardará a los hombres y a las mujeres que se ponen de parte de aquellos que están obrando contra la verdad. Aquellos que andan por el mundo pisoteando la ley de Dios y la justicia, y aquellos que se vinculan y asocian con ellos, serán partícipes de sus malas obras. Algunos, propensos a cubrir su comportamiento, inventarán argumentos para defenderlo, pero esta no es una condición creada por Dios. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Debemos ser precavidos, no podemos asociarnos y relacionarnos tranquilamente con los obradores del mal sin que nos contagiemos de su espíritu. Pueden aparecer como un ángel de luz y engañar aún a los escogidos, pero nadie necesita ser engañado al respecto. Las palabras de Pablo son apropiadas en este caso, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11.